Ya muchachos, sesión de hoy día entonces, se supone que es álgebra de derivadas, ese es como el título de la sesión de hoy. Eh, pero vamos a comenzar con el, algo que no alcanzamos a ver en la sesión anterior, era qué pasa cuando la derivada no existe. ¿No? Y eso es re importante de revisar y también tiene una interpretación geométrica, lo que es bastante importante. Ya, por ejemplo, acá tengo una función que es la valor absoluto. La función valor absoluto nosotros la conocemos, está dentro de el catálogo de funciones que uno tiene que manejar. Por ejemplo, acá, si veo un gráfico muy chiquitito de la valor absoluto, la valor absoluto hace esto, ¿cierto? Esta clásica B que hace así, ¿ya? Entonces, en el fondo, es así porque la valor absoluto es una función por partes. Vale X si es que estoy en los X mayor o iguales que 0, y vale menos X si es que estoy en los X menores que 0. ¿Ya? Esa es la valor absoluta. Entonces, si acá me piden calcular la derivada en 1, por ejemplo, aplicamos la misma definición que vimos en la clase anterior, en la clase de ayer, que la derivada entonces en 1 es el límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en 1 más h, menos la función en 1 partido en h. ¿Ok? Entonces, acá, en este caso, no hay problemas con el 1, porque la función en 1, alrededor del 1, es la función x, ¿no? Entonces, es como si mi función alrededor del 1 en realidad no fuera la valor absoluto y fuera la función x. Ahí no tiene problemas, ¿ya? Alrededor del 1, la función es x, ¿no? Entonces, esto sería el límite, lo voy a escribir acá al lado, el límite cuando h tiende a 0 y alrededor del 1 la función es x. Entonces, ¿cómo es x? Si yo lo cambio por 1 más h, me queda 1 más h. ¿Y cómo queda el 1? Bueno, ¿cuánto vale la función en 1? Vale x, o sea, vale 1. ¿Sí? Se van los 1 y después se cancelan las h. Entonces estoy calculando el límite cuando h tiende a 0 de 1. Y eso da 1. ¿Ya? De hecho, yo podría haberlo hecho más simple, porque en la clase anterior ya vimos que para las funciones potencia, derivar es pasar el exponente para adelante y bajarle 1 al exponente. También podría haberlo visto así, como alrededor del 1, alrededor de 1, la función es x. Entonces, la derivada, para poder calcular la derivada en 1, derivo la x, que es bajar el exponente y, o sea, pasar el exponente adelante, el 1, y bajarle 1 al exponente, me queda 0, y eso da 1, ¿sí? Y después evalúo esa derivada en 1, y sigue dando 1. ¿Ya? Aquí yo lo hice por definición, pero está de más, porque alrededor del 1 yo estoy súper consciente de que la función vale x. Estoy en ese tramo de la función. ¿Ya? Así que en realidad podría haberlo hecho con las fórmulas que vimos ayer y evaluar en el 1. ¿Ok? Y nos da el mismo valor. ¿Ok? El tema y lo importante está en la parte B. En la parte B me piden la función derivada, pero en 0. Y ahí tengo un problema, porque en 0 la función es justo donde se separa es donde se separan los tramos. Entonces yo ahí no tengo certeza de cuál es la función que me sirve para el 0, porque como la derivada es un límite, tengo distintos límites si lo hago por la izquierda o por la derecha. Entonces, aquí yo estoy obligado a hacerlo por definición, ¿ya? Y estoy obligado también a hacerlo por definición como límites laterales. Entonces uno lo que anota acá en realidad es calcular la derivada en el 0 por la derecha y después calcularla por la izquierda. ¿Ya? Si esos dos límites, porque la derivada es un límite, si es que lo hago por definición,
Si esos dos límites son iguales, entonces la derivada existe. Y si no, no existe nomás. ¿Ok? Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de la función en 0 más h, menos f de 0, partido en h. Y si me acerco al 0 por derecha, eso quiere decir que los h son positivos. ¿Ya? Entonces, la función evaluada en 0 más h, como eso me da positivo, o el h es positivo, entonces me sirve el primer tramo. La función es x. O sea, f evaluado en h me da h. ¿Ya? Entonces el límite, cuando h tiende a 0 por derecha, de la función h. 0 más h. Eso es. Menos la función en 0. La función en 0 da 0. Ahí está la función, en 0 vale 0. Entonces, menos 0, partido en h, las h se van y me queda el límite cuando h tiende a 0 por derecha de la función 1, que obviamente da 1. ¿Ya? Eso me está dando por la derecha. Y por la izquierda, yo estoy calculando el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de el mismo recitado, 0 más h, la función de 0 más h, menos f de 0 partido en h. Pero en este caso, como el h está tendiendo a 0 por izquierda, significa que el 0 más h, que da h, es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo da la función para una expresión negativa? Cuando los x son negativos, hay que ponerle un menos adicional. O sea, esto me da, ya no me da h como en el caso anterior, sino que me da menos h. ¿Ya? Menos la función en 0, que sigue siendo la misma, da 0, y todo esto partido en h. O sea, ahora me queda el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función menos 1. Y esto me da menos 1. ¿Ok? Como los límites son distintos, entonces tuve que hacerlo por límites laterales porque en 0 justo se separaba la función. Como los límites son distintos, entonces no existe el límite. Y si no existe el límite, entonces no existe la derivada. ¿Ya? Aquí entonces vamos a anotar, por lo tanto, como los laterales son distintos, los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite cuando h tiende a 0. ¿Ya? Y si no existe el límite, entonces no existe la derivada en 0. ¿Ya? Y ahí termina la demostración. En 0 entonces no hay derivada. ¿Qué es lo que uno saca en limpio de esta situación? Hay que entender, hay que recordar en realidad de la clase de ayer qué significaba la derivada. La derivada nos daba la pendiente de una recta tangente. Y si yo estoy parado en el 0, y aquí a pesar que el gráfico es chiquitito, se tendría que entender súper bien. Si yo estoy en el 0 y trato de dibujar la recta tangente tiene que pasar por el 0 y alrededor de él no tiene que tocar a ningún otro punto. Entonces, yo podría trazar la recta tangente aquí. Esa podría ser la recta tangente. Pero en realidad también podría ser esta. O podría ser el mismo eje. ¿Ya? Que ahí me quedó feo, pero el mismo eje que pasa por encima del eje X. ¿Sí? Todos esos tipos son como tangentes. Tocar el 0, tocar el punto que está ahí, y alrededor de él no tocan a ningún otro punto. Entonces, eh, el problema es que queda como la tangente indeterminada. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Por eso que cuando hacemos el cálculo de la derivada al final no existe. ¿Ya? Porque uno no es capaz de determinar cuál es la pendiente de la tangente que yo debería trazar ahí, de la recta tangente. Ya es una recta tangente con pendiente indeterminada, no se puede encontrar. Y es porque el cálculo mismo nos dice que no existe la derivada, porque esos límites no coinciden. ¿Ya? En general, y esto para que lo tengamos de aquí en adelante bien entendido, cuando la función tiene alguna punta, por ejemplo, una función que haga esto, así y así, una función que haga que tenga esa forma,
Esa función va a tener derivadas en todos los puntitos. A todos ellos puedo trazar una recta tangente sin problema. Cualquier puntito yo puedo trazar una recta tangente, excepto en este, donde hay una punta. Porque ahí no tengo definido cuál es la recta tangente. Podría ser esa, podría ser otra con otra inclinación, con otra pendiente, ¿sí? Entonces ahí está indefinida la derivada. Eso le pasa a las funciones donde hay puntos donde no existe la derivada. En ese punto la función tiene una punta, no es suave, como uno le gustaría, como le pasa en el resto en el resto de los valores. Si en el resto de los valores la curva es suave, no tiene como se dice, como cúspides, ¿ya? Entonces ahí yo puedo trazar una recta tangente, no así en esta punta que está acá, ¿ya? Eso va a pasar y eso va a suceder naturalmente con el mismo cálculo. El mismo cálculo nos va a decir que esa función no tiene derivada en ese valor, ¿ya? Lo mismo pasa si la función es discontinua. Si la función es discontinua y yo quiero calcular la derivada ahí, claro, tampoco puedo trazar una recta tangente. No tiene sentido. O sea, una discontinuidad, estoy pensando en una discontinuidad esencial, no removible. Ya esos que pegan saltos, tampoco tiene sentido trazar una recta tangente. Incluso si son las funciones con hoyitos, tampoco, no puedo trazar ahí una recta tangente porque no hay punto. ¿Ok? Entonces, eh, eso entonces nos permite, ¿cómo se dice?, identificar el significado de una función cuando no tiene derivada. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo una función que está por tramos, ¿ok? Y la pregunta es si existe la derivada en el 1. En el 1 es justo donde se separa el tramo. Si a mí me estuvieran preguntando la derivada en otro valor, entonces yo, eh, ¿cómo se dice? Le aplico las pocas técnicas que tengo hasta este momento. ¿Ya? Por ahora solamente sabemos el tema de la potencia. ¿Ya? Pero me la están preguntando en 1, que es justo donde se separa el tramo. Como es justo ahí, voy a hacer como derivadas laterales. Entonces, veamos. Voy a hacer la derivada en el 1, pero por la derecha primero. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Eso quiere decir que los h son positivos, de f de 1 más h menos f en 1, todo esto partido en h. El mismo recitado de siempre, solo que lo estoy haciendo por la derecha. Si los h son positivos, entonces 1 más h es más grande que 1. Estoy agregándole algo positivo. Entonces la función en 1 más h es esta función, el segundo tramo. ¿Ya? Entonces tengo que evaluar esa función en 1 más h. Aquí necesito espacio porque va a quedar más largo. Va a ser entonces el 1 más h al cuadrado más 1 más h por 6. 6 por 1 más h. Me quedó horrible eso escrito. 6 por 1 más h. Y menos 5. ¿Ya? Ahí evalué la segunda función en el 1 más h. Y después menos f de 1. La función en 1 está en el mismo tramo. Y la reemplazo. ¿Cuánto vale en 1? Me da 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 5. Eso da 2. ¿Ya? Ahí está la función en 1. Y todo esto partido en h. Entonces desarmo los paréntesis. Cuando h tiende a 0, 1 más 2h más h cuadrado más 6 más 6h menos 7. Da la casualidad entonces de que 1 más 6 menos 7 se van. Esos tipos se cancelan. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 8h partido en h. ¿Sí? Si usted factoriza un h arriba, entonces voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de h por h más 8 partido en h. Entonces estos tipos se cancelan. Y ahora no tengo problemas. Para calcular el límite de h más 8 es simplemente 8 cuando el h tiende a 0. Y ahí lo tengo. Da 8, ¿cierto? No me equivoqué en ningún signo, no.
Ahí está. ¿Ok? Y ahora lo hacemos por izquierda. Ahora hacemos el f' de 1, pero ahora por izquierda. Entonces el límite, cuando h tiende a 0 por izquierda, eso significa que los h son negativos. De la misma expresión, f de 1 más h menos f de 1, todo esto partido en h. Pero ahora los h son negativos. Entonces 1 más h me está dando un valor más chico que 1. Está antes del 1. Entonces la función en la que yo voy a reemplazar, voy a evaluar aquí el f de 1 más h, ahora es la función que está arriba. Es esa. ¿Ya? Entonces me queda 1 más h por 3 menos 1. ¿Ya? El x lo estoy cambiando por 1 más h. Después menos la función en 1, que es la misma que antes. Menos 2. ¿Ya? Y todo esto partido en h. ¿Ya? Entonces hacemos el cálculo, límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de 3h. Ahí me va a quedar 3 menos 1 menos 2 se van. Y 3h partido en h. Y todo esto me da 3. ¿Ok? Quiero comprobar que antes no haya metido la pata. Está bien, ¿cierto? 6 por 1, 6 por h. Sí, está bien. Sí, ya. Y entonces nos dio ese resultado. En ambos casos, por separado, el límite existía, pero me dieron valores distintos. Aquí también se cancelan las h y me da 3, por eso me da 3. ¿Ya? Entonces, como dieron límites laterales distintos, la derivada no existe. Por lo tanto, como dieron distintos, como límites laterales distintos, entonces no existe la derivada en 1. Si yo lo hubiera tomado en cualquier otro valor y le hago el mismo proceso, entonces no hubiera tenido problema. No hay para qué calcular límites laterales, porque no se separa el tramo, es la misma función por los dos lados alrededor del punto. Pero en el 1 sí, es obligatorio usar límites laterales porque es justo donde se separa el tramo. ¿Ya? Así que tengo estas como derivadas laterales que estoy calculando. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, muchachos? Eso pasa con las funciones por tramos. Hay que tener cuidado. Si me piden una derivada justo donde se separa el tramo, no puedo derivar usando las fórmulas que hoy día van a crecer mucho nuestras fórmulas. No puedo usar como las técnicas como las reglas de derivación. Tengo que hacerlo por definición, obligatoriamente, calculando estos límites que estamos haciendo acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Profe, yo, Cuénteme. ¿de dónde salió ese 2, ese menos 2 en ambas Es evaluar cálculos? la función en 1. ¿Sí? Entonces, yo voy al 1, acá está el 1 en este tramo, ¿sí? Y reemplazo el 1. Entonces te queda 1 cuadrado más 6 menos 5. Y eso te da 2. Ah, ya, profe, vale, gracias. ¿Eso? Perfecto. Súper. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Listo. Entonces, ya, ¿qué es lo que queremos ahora? Ya pasamos entonces por la definición de la derivada, que es a través de este límite. Hay casos donde existe, hay casos donde no existe. ¿Ok? Y tenemos algunas fórmulas. Recordemos que en la clase anterior encontramos algunas fórmulas de derivadas. Se las voy a recordar ahora rápidamente. Sabemos derivar la función potencia. Sabemos derivar una función constante. Me falta esa es la más fácil de todas. Sabemos derivar una función constante. ¿Sí? Y sabemos derivar seno y coseno. Eso fue lo que obtuvimos de la clase anterior. ¿Ya? Y hay más derivadas, faltan más funciones, hay muchas más funciones en las cuales queremos derivar, pero vamos de a poquito. En cada una de ellas, la derivada de una constante es 0 siempre. La derivada de la potencia es pasar el exponente adelante y bajarle 1 al exponente. Incluso si ese exponente es un número racional, funciona igual. Funciona exactamente igual. ¿Ya? Y ahí estoy pensando en las raíces. ¿Mm?
Y para seno su derivada es coseno, y para coseno casi hay una perfecta simetría, su derivada es menos seno. ¿Ok? Esas son las que demostramos en la clase de ayer. Ahora, ¿qué viene? Vamos a ver unas propiedades. A ver, acá. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Entonces, tenemos las derivadas, estas fórmulas, mini fórmulas que estamos adjuntando, pero al igual que el límite, entonces ahora queremos ampliar nuestro espectro de cálculo, ¿ya? Nuestra capacidad de calcular derivadas sin necesidad de hacer el límite por definición, ¿ya? Entonces, están las dos primeras propiedades que son súper amigables. ¿Qué pasa si yo tengo dos funciones y quiero derivar la suma entre ellas? Bueno, derive la primera, derive la segunda y sume o reste, depende del caso, esos resultados. Perfecto, funciona igual que límites. Súper bien. ¿Qué pasa con las constantes? Si quiero derivar una constante por una función, la constante usted la saca y deriva la función. También, igual que el límite. Esos dos casos, entonces, nosotros para poder demostrarlos, cosa que no alcanzamos en este curso, no da el tiempo, aparece en cualquier libro de cálculo en todo caso, es que las dos primeras propiedades funcionen, tendría que demostrarlas a través del límite, de la definición formal de derivada, ¿ya? De este límite que hemos calculado hasta ahora. No alcanzamos. Y esas dos funcionan igual que las propiedades del límite. Pero cuando yo me meto en el producto y en la división, cambia, y cambia mucho, ¿sí? Si yo quiero derivar un producto, aparece esta fórmula, que es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿ya? Esa fórmula se parece mucho, por ejemplo, al seno de la suma. Es como seno del primero por coseno del segundo, más eh, em, coseno del segundo, lo dije mal, coseno del primero por seno del segundo, eso, ¿ya? Pero es como la fórmula de seno, funciona en la misma lógica, ¿ya? Y de nuevo, para demostrarla tendría que hacer la derivada por definición y mostrar que esto calza bien. Ya, es súper latero, es muy largo. Peor aún, la división. Para calcular la derivada de la división del cociente, también es parecido a lo de arriba. Arriba en el numerador va la misma expresión de arriba, pero con un signo menos entre medio, ¿ya? Y abajo en el denominador va la función denominador al cuadrado. Y esto, claro, va a funcionar siempre y cuando abajo no se indefina. ¿Ok? Entonces es súper distinto. Muy, muy distinto hacer derivadas de producto y derivadas de cociente. ¿Ya? Y eso es el primer bache grande que tenemos en derivadas. Cuando uno aprende a derivar, se topa con estas dos propiedades y hay que practicarlas mucho, porque es difícil en general. Ya veamos entonces algunos ejemplos para que podamos ver cómo se aplica en funciones concretas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, calcule la derivada de f de x, que es x cubo por seno. ¿Ya? Entonces, voy a calcular su derivada. Como aquí yo tengo que mirar esta función e identificar que es un producto. Es un producto entre el x cubo y el seno. ¿Ok? Hay dos funciones ahí súper identificables. Entonces la regla dice, usted tiene que derivar el x cubo, lo voy a anotar así, por el seno sin derivar, y después sumarle la primera función sin derivar y multiplicarla por la derivada de seno. Lo anoté así, porque es la primera vez que lo vemos. ¿Ya? Entonces ahora, potencia. ¿Cómo se deriva una potencia? Paso el 3 adelante y le bajo 1 al exponente. Y ahí ya está derivado. Todo esto multiplicado entonces por seno. Después en el otro, la potencia la dejo tal cual y ahora derivo seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Y ahí ya terminé de derivar. No hay nada más que hacer. Y ahí termina. ¿Ok? Entonces, si yo me aprendo bien esa fórmula, parece que derivar no es tan complicado. ¿Ya? Siempre que uno se sepa la fórmula, claro. Eh, Otro ejemplo, con el cociente es más delicado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una función
que voy a derivar, que está dada por un cociente entre funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar esta. Ya, la derivada es una fracción. El resultado de esta derivada siempre da una fracción. La parte más fácil está en el denominador. En el denominador lo único que hay que hacer es tomar la función que estaba en el denominador original y elevarla al cuadrado. Eso sería el denominador de mi derivada. Y arriba va lo mismo que en la fórmula del producto, solo que con un signo menos entre medio. Entonces es la derivada del de arriba, x más x cubo más x a la quinta, todo eso derivado, por el de abajo sin derivar, 1 más x cuadrado más x a la cuarta, menos el de arriba sin derivar, x más x cubo más x a la quinta, por el de abajo derivado, 1 más x cuadrado más x a la cuarta, derivado. ¿Ya? En los primeros ejercicios uno trata de escribir esto full detalle, ¿ya? Hacer en 2 pasos distintos la fórmula y después empezar a derivar. Ya cuando ustedes agarran vuelo y se vuelven un poco más hábiles para esto, uno puede derivar al tiro. ¿Ya? Entonces, abajo sigue estando lo mismo. Esto ni siquiera me voy a dar la lata de desarrollarlo, lo voy a dejar así tal cual. Y voy a empezar a derivar las expresiones que están arriba. Tengo que derivar este polinomio, ¿sí? Y derivar este polinomio que está acá. Eso me falta. Entonces, aquí sí funciona lo de repartir la derivada, porque la derivada de sumas es la suma de las derivadas. O sea, aquí lo puedo repartir. Es la derivada del x, y para derivar el x paso el 1 para adelante y el x lo elevo a 0, a 1 menos. Después es la derivada del x cubo, paso el 3 para adelante y el x lo elevo a 1 menos. Y es la derivada del 5x, del x a la quinta, perdón, del x a la quinta, que es paso el 5 adelante y al exponente lo bajo en 1. Ahí ya derivé, está lista la derivada. Y todo eso va multiplicado con 1 más x cuadrado más x a la cuarta. ¿Ya? Por el otro lado, derivo, hay un primer paréntesis, lo dejo igual. Y el segundo es que yo tengo que derivar. Entonces, me queda así. La derivada del 1, que es una función constante, esa derivada da 0. La derivada del x cuadrado, paso el exponente para adelante y el x lo elevo a 1. ¿Sí? Y la derivada del x a la cuarta, que es 4 por x elevado al cubo. El 4 pasa para adelante y el x lo elevo a 1 menos. ¿Ok? Y bueno, y ese sería el resultado. ¿Ya? Aquí terminé de derivar. Todo lo que viene de aquí en adelante es solo manipulación algebraica para que el resultado quede más bonito. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo identificar aquí para no tener que estar haciendo trinomios al cuadrado? Puedo identificar que arriba me quedó 1 más 3x cuadrado más 5x a la cuarta. Acá tengo otro paréntesis que está dado por esos tipos. Y el paréntesis que viene después, que está separado con ese menos, yo lo puedo factorizar por x. Entonces voy a dejar el paréntesis 1 más x cuadrado más x a la cuarta. El x lo voy a dejar acá a la derecha. Factoricé por x. Es solamente que lo escribí a la derecha. ¿Ya? Y tengo otro paréntesis más, que es 2x más 4x cubo. ¿Ya? Y todo esto está dividido, una gran división, por el 1 más x cuadrado más x a la cuarta, pero al cuadrado. Y si uno se fija en los términos que hay en el numerador, tengo repetido un paréntesis. Ese está repetido. Entonces lo puedo factorizar. Entonces todo esto da 1 más x cuadrado más x a la cuarta, factor de 1 más 3x cuadrado más 5x a la cuarta, menos el x por el, me falta esto, el x por ese paréntesis. Entonces va a ser menos 2x cuadrado menos 4x a la cuarta, ¿ya? Porque le agregué 1 al exponente porque está el x que multiplica hacia adentro. ¿Ya?
Y todo esto dividido en el paréntesis que está abajo, que es justo el mismo que está factorizado, 1 más x cuadrado más x a la cuarta, al cuadrado. Entonces puedo simplificar s con s. ¿Ya? Me va a quedar 1 solo abajo, ya no al cuadrado. Entonces lo único que falta acá es escribir la última fracción. Abajo va a quedar 1 más x cuadrado más x a la cuarta. Y arriba, si reúno términos semejantes, me queda un x a la cuarta, ¿cierto? Me queda un x cuadrado, ¿cierto? 3x cuadrado menos 2x cuadrado, y me queda un 1. Entonces, mágicamente me quedó lo mismo arriba que abajo. Entonces, todo esto en realidad da 1. Y ahí terminamos. ¿Ya? Es un ejercicio bien especial. El proceso de derivar, el que estamos aprendiendo, el que me interesa a mí, terminó aquí. ¿Ya? Aquí ya derivamos y ese es el resultado. ¿Ya? Lo que pasa es que si usted se topa con esto en una prueba y revisa la alternativa, no le va a aparecer esto. Ya va a aparecer simplificado y va a aparecer el resultado como 1. ¿Ok? Así que, moraleja, en general, cuando uno deriva, por más complicada que sea la expresión, hay que tener ojos si es que se puede simplificar y escribirla mejor. ¿Ya? Generalmente cuando uno deriva expresiones que son muy complicadas, resulta un tremendo chorizo de términos sin fin, ¿ya? Pero hay que tener ojo si es que se puede simplificar, como en este caso, aquí se simplificó mucho. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Especialmente con la técnica esto de derivar el cociente. No sé si hay alguna duda con eso. ¿No? Yo tengo una duda, pero más de notación que de procedimiento. Dale, dale, pregunta nomás. Porque la definición de la fórmula de división Ujú. dice f de x partido en g de x, pero ahí hay f de x nomás. El denominador se Ah, toma. ya, ya. Sí, es notación, claro, claro, claro. Es un tema de notación. No, acá lo que te están diciendo, en el fondo, aquí tú tienes que derivar un cociente. Eso es lo que te interesa a ti. Y lo que aparece en la fórmula te dice cómo está formado el cociente. Hay una función arriba y hay una función abajo. ¿Ya? Eso sale en la fórmula. Eso es lo que yo quiero derivar. Entonces, por más que acá el nombre de la función sea f de x, para que tú apliques la fórmula, el f está arriba y el g está abajo. ¿Sí? Pero ponle el nombre que quieras. ¿Sí? La función que está arriba versus la función que está abajo. Y esa es la que tú le aplicas en la fórmula. Da lo mismo que la función completa se haya llamado f de x. Eso da lo mismo. ¿Se entiende eso? Tienes que, Sí, profe. para aplicar las fórmulas, el nombre que le pones a la función que va arriba y abajo, ¿no? Al numerador y al denominador. ¿Mm? Da lo mismo como se llame la función completa. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Ya, entonces, vamos con otro. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Ya, con esto, ya teniendo estas fórmulas, uno puede ser más ambicioso aún. Nosotros hicimos eh, la demostración por definición del límite del límite, de la derivada del seno y de la derivada del coseno. Pero ahora que ya tenemos las propiedades, podemos encontrar las derivadas de cualquier otra función trigonométrica. De las normales, no las inversas, no las arco. Esas todavía no las tenemos. Pero todas las otras, tangente, cotangente, secante, cosecante, como son manipulaciones algebraicas de seno y coseno, entonces ya las podemos calcular. ¿Ya? Por ejemplo, en esta nos están pidiendo demostrar que la derivada de la tangente es secante cuadrado. ¿Sí? Ojo, no lo comenté, acuérdense que está esta doble notación. Aquí escribir dA de x de tangente es lo mismo que escribir tangente de x prima. Ya son dos notaciones que significan lo mismo. Ojo con eso también. Ya, entonces vamos a derivar. Si yo quiero derivar tangente, yo lo quiero derivar, bueno, no tengo idea cómo se deriva. Entonces lo escribo como cociente. Es seno de x partido en coseno de x. Eso es lo que tengo que derivar.
Y lo aplico así porque yo me sé la derivada de seno y la de coseno. Ya la vimos en la clase anterior. Entonces aplico regla del cociente. La función que está arriba es seno y la función que está abajo es coseno. Entonces, en el cociente, siempre abajo va el denominador, pero al cuadrado. ¿Sí? El coseno de x al cuadrado. Y arriba hago esta suerte de juego con las derivadas que van separadas con un menos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era este tema? Era la derivada del de arriba, seno de x derivado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Esa es la fórmula. ¿Ya? En este caso va con un menos, cuando es producto va con un más. ¿Ya? Y ya no sabemos esas derivadas. Entonces, la derivada de seno es coseno. Así que por el otro coseno me queda coseno cuadrado. Y la derivada de coseno es menos seno. Y con el otro menos seno, entonces me queda más seno cuadrado. ¿Sí? Porque la derivada del coseno, que es seno, lleva un menos. Con el otro menos queda más. Y abajo tengo coseno cuadrado de x. ¿Ya? Y acuérdense, identidad fundamental que los va a perseguir en todos los cursos de matemáticas. Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Así que esto es 1 partido en coseno de x al cuadrado, que es lo mismo que escribir el cuadrado afuera, ¿cierto? Si pongo abajo en el denominador el cuadrado y arriba tengo un 1, entonces da lo mismo que ponerlo afuera, el cuadrado. Que el cuadrado de 1 da 1. ¿Ok? Entonces, y 1 partido en coseno es secante. Así que me dio finalmente secante cuadrado. Y ahí llegamos. ¿Ok? Entonces, ejercicio para que ustedes lo puedan practicar después. Un ejercicio para ustedes es encontrar las derivadas de las otras funciones trigonométricas. La derivada de secante, la derivada de cotangente y la derivada de cosecante. ¿Ya? Es aplicar de nuevo esta suerte de transformar cada una de ellas a seno y coseno en esa forma y después calcular la derivada del cociente. ¿Ya? Les cuento al tiro que la derivada de secante es secante por tangente, eso da. La de cotangente es menos cosecante cuadrado y la de cosecante es menos cosecante por cotangente. Esas son las derivadas. ¿Ya? También hay cierta simetría entre ellas. ¿Ya? Eso. Pero háganla ustedes por su cuenta. Ya hagan lo mismo que hicimos para la tangente, háganlo ustedes por lo menos una vez en la vida y calculen estas derivadas que están ahí. ¿Ya? Nosotros vamos a asumir que ya las sabemos. ¿Ya? De aquí en adelante, estas son nuevas y las vamos a adjuntar entonces a nuestra lista de derivadas. ¿Mm? Eso. ¿Hay alguna duda, consulta, antes de seguir avanzando? ¿No? Ya, entonces, volvemos al PDF. Ahí están los ejemplos, aquí están las que recién les conté, ahí están las derivadas de funciones trigonométricas. Y aquí hay un problema, un problema como de orden de contenidos, ya que aquí les cuento cómo va a funcionar esto, que es un poco enredado. Aquí nos regalan, porque es un regalo, las derivadas de otras funciones. Ya está la función logaritmo natural, la logaritmo en cualquier base, la exponencial en base E y la exponencial en cualquier base. Ya todas esas, perdón, eh, aparecen acá como regalo. ¿Ya? El problema es que hasta ahora no tenemos las herramientas como para poder demostrarlas. ¿Ya? Especialmente hay dos problemas en general. La idea acá, como el camino correcto a seguir, es demostrar primero la exponencial, la e a la x.
Esa es la primera, ¿ya? En un par de clases más vamos a tener las derivadas de las inversas de funciones. Entonces ahí vamos a poder encontrar la del logaritmo y la del logaritmo en base B, la del natural y la en cualquier base. Así que por ahora, esas dos derivadas que están ahí, las logaritmos, no me interesan, ¿ya? Y la exponencial, el problema que tiene para demostrarla es que aparece un límite especial, que es tan especial como el de seno de x partido en x. Pero por alguna razón, en los contenidos de este curso, en la materia anterior que les entró para el certamen, ese límite no lo revisamos, porque para demostrarlo también hay que darse una vuelta súper larga y se extiende mucho. Entonces acá vamos a hacer, voy a demostrar esta derivada de la exponencial, pero les voy a contar acerca de este límite especial. ¿Ya? Y de aquí en adelante lo podemos usar cuando queramos. ¿Ya? No tenía mucho sentido meterlo antes en la materia, eh, porque no teníamos las herramientas. ¿Ya? Aquí es un poquito más denso demostrar el límite que va a aparecer acá. Entonces, vamos a demostrar esta derivada. ¿Ya? Fíjense lo que está pidiendo, que derivar el e a la x nos da lo mismo. Nos da e a la x. Es una función súper particular. Dice que hay que para derivarla hay que dejarla igual. ¿Ya? Veamos cómo funciona. Entonces, en esta demostración va a aparecer un límite emblemático que de aquí en adelante lo vamos a aprender. Entonces, ¿qué hay que hacer? La derivada de esta función, entonces, es el límite cuando h tiende a 0, lo mismo de siempre, de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Ya? ¿Quién es la función evaluada en x más h? Es el exponencial. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h, ahí estoy evaluando en la función, menos e a la x. Y todo esto partido en h. ¿Ok? Entonces este límite depende del h. Hay que tener siempre en cuenta eso cuando uno calcula estos límites por definición. La variable acá del límite es el h. El e a la x es un tipo que no me importa, es una constante para el límite. Entonces acá yo voy a factorizar e a la x. Y lo que me queda adentro es e a la h menos 1 partido en h. ¿Ya? Y ese e a la x, como no tiene que ver nada con el h, es una constante, la puedo sacar del límite. Es e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 partido en h. ¿Ok? Si usted quiere calcular ese límite y usted inocentemente reemplaza el h, reemplaza el h por un 0, le queda 1 menos 1 arriba, que es 0, y el h abajo, que también es 0. Entonces es uno de estos indefinidos, que puede resultar cualquier cosa. Ya, la cruda verdad es que este es un límite especial. Este límite que está aquí es tan especial como el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x, que nosotros lo vimos y lo demostramos. ¿Ya? Este también se demuestra de alguna forma y da un resultado estándar. ¿Ya? Este también da 1. ¿Ya? Ese límite especial da 1. ¿Ya? Así que de aquí en adelante, si aparece ese límite, lo pueden cambiar por 1. ¿Ya? Saben que da ese resultado. No sé, va a aparecer así, límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 partido en x. Ese límite al tiro es 1. ¿Ok? Y funciona exactamente igual que el del seno de algo partido en algo. Si también tiene el x cuadrado partido en x cuadrado, funciona igual, también da 1, porque el x cuadrado también se va a 0. ¿Ya? Ahí con un cambio de variable uno podría demostrar eso. Pero funciona exactamente igual, solo que tiene otra forma. Tiene una forma exponencial. ¿Ok? Así que de aquí en adelante podemos usar ese límite. Y asumiendo que ese límite es 1, entonces el resultado de este límite nos da e a la x. Y ahí tenemos la función derivada. ¿Ya? Entonces está ese detalle. No tengo ni el tiempo ni las herramientas como para poder demostrarles ese límite.
¿ya? Lo vamos a usar nomás, cada vez que aparezca. ¿Ok? Así que ahí está. Ahí tenemos la derivada de la exponencial. Y algo parecido sucede con la exponencial en otra base. No lo voy a demostrar acá. Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Aquí, ahí sí. También pasa algo parecido entonces con la exponencial en otra base. Va a dar la misma exponencial, pero en este caso acompañada por un logaritmo natural de b, logaritmo natural de la base. De hecho, si aplicáramos esa fórmula al que está arriba, al exponencial en base e, logaritmo natural de e es 1. Así que también es la misma fórmula, ¿no? ¿Ya? Uno podría estar pensando en que es la misma fórmula arriba y funciona. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una nueva fórmula de derivada de la exponencial. ¿Ya? Si es en base e, queda igual, y si es en otra base, queda entonces acompañada por un logaritmo de la base, logaritmo natural de la base. ¿Ya? Las de logaritmo van a aparecer después, porque en un tiempo más tenemos que ver derivadas de las inversas, y ahí vamos a aprovechar eso. Ya, ¿y qué más para cerrar? Ya para ir cerrando esta clase. Bueno, aquí podríamos seguir haciendo ejercicios, que me voy a saltar un poco esto, vamos a hacer ejercicios después. Qué torpeza, me fui muy atrás. Acá, pucha, no me sale lo que quiero hacer. Acá, esto. Regla de la cadena. Dentro de derivadas debe ser el teorema más importante de todos, el que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Estuvimos viendo recién que hay propiedades para las manipulaciones algebraicas, ¿ya? Pero la regla, este teorema que se llama regla de la cadena nos da la forma de derivar funciones compuestas. Esa es la parte, eso es lo importante que hay que entender. Vamos a derivar ahora funciones compuestas. De hecho, antes de leer completo el teorema, quiero que miren la última línea. La última línea es la que uno se aprende en general. Después voy a explicar lo que aparece en la línea anterior. ¿Ya? En la última línea dice, si usted quiere derivar una función compuesta, entonces derive la función f, que es la que está más por fuera. ¿Ya? Adentro de esa f sigue estando la g, que es la función que está por dentro, pero multiplique por la derivada de la g. Entonces, ¿cómo uno lee esto? Si yo tengo una compuesta, una función con otra función adentro, entonces yo derivo la de afuera y después multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? ¿Y por qué se llama regla de la cadena? Porque si yo tuviera muchas composiciones, entonces voy multiplicando por la derivada de adentro en cada paso que yo haga la composición. Se lo voy a mostrar acá en el pizarrón. Acá. Ay, no sé qué hice, que me devolvía como estaba el pizarrón antes. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque si uno tuviera más compuestas, por ejemplo, una F compuesta de una G, compuesta de una H, y yo quiero derivar esto con respecto a X, entonces la fórmula dice, primero derive la de afuera. ¿Cuál es la de afuera? La F. Y todo lo que está dentro, manténgalo igual. O sea, está la G y está la H. Manténgalo igual. Pero ahora tiene que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro parte con G. Entonces tengo que derivar la G. De nuevo tengo una compuesta. Tengo que partir con G y mantenerlo de adentro. Pero ahora de nuevo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Entonces tengo la H adentro ahora. Entonces H de X. Y ya adentro de esa H ya no hay más funciones. Solo está la X. Entonces yo ya ahí paré de derivar. ¿Ok? Pero por eso se llama regla de la cadena, porque uno va derivando lo que está afuera, manteniéndolo de adentro, y siempre multiplicando por la derivada de lo que está adentro. Entonces va siendo como una cadena de derivadas que se van multiplicando. ¿Ok? Por eso se llama así. Eso. Y les voy a explicar un poco la notación que aparece después. O sea, antes en realidad.
la gracia de la otra notación que yo les contaba en la clase de ayer, que se la debemos a un matemático de apellido Leibniz, esta que es como una suerte de fracción, aquí nos está diciendo cómo derivar la función con respecto a x. ¿Ya? Aquí la función, aquí está escrito más arriba, y es f de u. ¿Ya? Y es el f en el fondo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero derivar esto con respecto a x, que es la variable de la última función, entonces yo tengo que pasar primero por el u. Hago la derivada del f con su variable y después del g. ¿Sí? Cuando compongo funciones, la primera función tiene su propia variable y la segunda función tiene otra. Por ejemplo, acá el f tiene la u y el g tiene la x. Son funciones aparte. Pero cuando yo las compongo, el g pasa a ser la u. ¿Sí? Entonces, es una manera de ver la regla de la cadena si es que yo tengo las funciones escritas por separado. ¿Ya? La regla de la cadena me dice, bueno, derive la f de i a de u y multiplíquela por la derivada de la g, que como la g ahora es u, es de u a de x. Cuando veamos un ejemplo de regla de la cadena, lo voy a mostrar en los dos lenguajes, ya para que se entienda bien cómo funciona. Y como está escrita en esta forma de fracción, como que calza perfecto. Es como si yo simplificara los de u al lado derecho. Si yo simplifico los de u, me queda de i a de x. ¿Ya? Ahora, no son fracciones, entonces en realidad no es simplificar, pero implícitamente parece que funcionara así. Como si entenderlo como si fueran fracciones también me da la misma fórmula, como que me calza la fórmula. ¿Ya? Es una fórmula bonita porque tiene ese juego, ¿ya? También aparenta ser fracciones, pero no son fracciones. ¿Ya? Ya, veamos un ejemplo y lo voy a mostrar en los dos lenguajes, como para que entiendan cómo funciona. Eh, Acá. Esta es la parte más difícil de fórmulas de derivada. Aquí les cuento el tiro. En general, cuando uno aprende esto, aquí nos vamos a saltar esto porque ya hicimos algunos. Voy a hacerlo acá. ¿Ya? A ver, espérense. No, les voy a mostrar, en un ejemplo aparte, les voy a mostrar el caso en forma Leibniz, ya para que sea más sencillo entenderlo. Ya, aquí ya está compuesta la derivada, o sea, la función. Ya la tengo compuesta. Tengo una función h que es un polinomio elevado a 100. ¿Ok? Por supuesto que ese polinomio no lo voy a elevar a 100, no lo voy a multiplicar por sí mismo 100 veces. No puedo hacerlo, me va a quedar gigante. Entonces la regla de la cadena la, mm, me ofrece la forma de derivar sin tener que desarrollar esos términos. Entonces, ¿cómo sería acá? H' de x. Yo miro la expresión, sorry, ahí sí. Yo miro la expresión, voy a correr esto más arriba, y tiene dos funciones. Es un polinomio que está dentro de una potencia. ¿Ya? Es como componer el f de x igual x a la 100 con el g de x igual a el polinomio. ¿Ya? El polinomio está dentro de la función potencia. Entonces, eh, ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice, ok, derive primero entonces la función que está más por fuera, o sea, la potencia. Regla de la potencia. Paso el exponente adelante y todo ahora lo elevo a 1 menos. Entonces a 99. ¿Ok? Y adentro mantengo lo mismo, el mismo g. 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x cubo. ¿Ok? Pero aún no he terminado de derivar, porque la regla de la cadena dice que ahora hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. O sea, hay que multiplicar por la derivada de ese polinomio. Y como es un polinomio, entonces aplico propiedades y separo todo. ¿Sí? Separo todos los términos. La derivada del 1 es 0. La derivada del 2x, el 2 sale y derivo el x. ¿Cuánto es la derivada del x?
1. ¿Sí? Acuérdense que x a la 1 yo lo derivo, paso el 1 para adelante y el x me queda elevado a 0. Así que eso da 1. ¿Ok? Después tengo que derivar aparte el 3x cuadrado. Entonces el 3 sale porque es constante y el x cuadrado le aplico fórmula de la potencia. Entonces queda el 2 adelante y el x elevado a 1. Y en la última, el 4 sale, la constante sale de la derivada, y derivo el x cubo. Entonces paso el 3 adelante y el x me queda elevado a 2. ¿Ya? Y ahí derivé lo que está dentro. ¿Ok? Entonces el resultado final es toda esta expresión gigante, es 100 por el polinomio elevado a 99, y todo esto multiplicado por 2 más 6x más 12x cuadrado. Y ahí claramente no puedo desarmar más porque tendría que elevar todo a 99 y eso no tiene sentido. ¿Ya? Es un polinomio multiplicado por sí mismo 99 veces. Ya no tiene ni un sentido. Así que ahí termina. Ahí termina la derivada. ¿Ok? Ahí terminé de derivar. Eso es aplicar la regla de la cadena cuando las funciones ya están compuestas, ya están escritas como una encima de la otra. ¿Ya? Creo que lo puedo hacer con este mismo ejemplo. ¿Qué pasa si no? Entonces, vamos a escribir acá la versión Leibniz, así se escribe Leibniz, de la regla de la cadena. Ya. Es pensar las funciones por separado. Entonces, por ejemplo, sería I igual f de x. ¿Ya? O sea, I igual x a la 100. Hoy, muchachos, por si acaso, tengo una baja de voltaje en mi casa en este momento. Si se corta el video, yo después se los voy a subir todo al aula. No sé si me están escuchando, si alguien me lo puede confirmar. Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe, se escucha Es súper. que Todo tengo bien. una baja de voltaje acá en mi casa en este momento, ahora right now. ¿Ya? Así que por si acaso, si se corta, no se preocupen, se corta la clase y yo después les subo el material. Ya, entonces, tengo la función, el f de x es x a la 100. Y después, aparte, voy a hacerlo como f de u, como estaba escrito antes. Voy a dejarlo en u a la 100. Y después tengo, aparte, la función g de x. A esa la llamo u. U es g de x, entonces es 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x cubo. Yo quiero derivar con respecto a x la función compuesta, el f compuesta con g. ¿Ya? La variable del x compuesta con g es x, porque es la última variable que está acá. ¿Sí? Cuando yo las compongo, la última variable que yo le aplico, a la que yo le aplico una función es la x. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a hacer Leibniz. La primera función que está por encima es la función f. Entonces yo tengo que hacer de i a de u. Y después por regla de la cadena, para llegar a la x, tengo que pasar por la u. Entonces de u a de x. ¿Sí? O sea, uno podría haber borrado el f de u acá y el g de x y haberles presentado las funciones así. ¿Ya? Y yo para llegar a la última x tengo que pasar por la u. ¿Ok? Entonces derivo. ¿Cuánto es de i a de u? De i a de u es regla de la potencia. Es 100 por u a la 99. Ahí está la derivada con respecto a u del i. Y todo esto multiplicado por de u a de x, que es la derivada que hicimos allá arriba. O sea, es 2 más 6x más 12x cuadrado. ¿Ya? Nos dieron distintas. Fíjense que esta expresión está escrita distinta que esa, que es la que calculamos hace un rato.
Pero lo único que falta hacer, en realidad, es que cambiar el U. ¿Quién es U? U es todo el polinomio que está acá. Entonces yo lo reemplazo. Esto es 100 por 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x cubo a la 99 por el paréntesis que está acá. 12x cuadrado. ¿Ya? Entonces nos da efectivamente el mismo resultado que tenía acá arriba. ¿Ya? ¿Cuándo ocupo una u otra versión? Si usted tiene la compuesta ya hecha, ya compuesta, entonces ocupe esta forma de el f' de lo de adentro multiplicado por el g'. Eso está perfecto cuando las funciones ya están compuestas. Y si las funciones a ustedes se las presentan separadas y después les preguntan la derivada de la compuesta, entonces es bueno usar esta notación Leibniz, porque les permite derivar por separado, pero juntar todo al final. ¿Ya? Esto va a ser esencial, quizás no ahora, porque ahora es poca la materia, pero va a ser esencial en sus próximos cursos, cuando vean derivadas en más variables. Uno tiende a enredarse mucho con la regla de la cadena cuando lo vemos en más variables. ¿Ya? Por ahora, con mucha práctica lo vamos a hacer y le va a ir regio en esta parte. ¿Ya? Eso, muchachos, eso por hoy día. ¿Ya? Yo igual, cuando les suba la pizarra de esta clase, van a ir 2 ejercicios de regalo de Yapa, que van a ser ese, ¿ya? Y ese. Pero básicamente son lo mismo que repasamos de manipulación algebraica, ¿ya? De ejercicios con cociente, ¿ya? Con cociente y producto y suma. Son 2 ejercicios que van en el mismo tenor. También va asumido de que la derivada del logaritmo la sabemos, ¿ya? Pero en realidad no la hemos demostrado. Así que aquí va a aparecer el desarrollo, pero en unas clases más va a aparecer la derivada del logaritmo, ya que todavía no la hemos visto. Eso, muchachos, eso va por hoy día. Ya mañana avanzamos un poquito más y va creciendo este tema de la derivada y vamos a llegar a sus aplicaciones que son bastante entretenidas también. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper. Nos vemos. Chao, profe, muchas Igual, gracias. profe. Ya, profe, que le vaya bien. Igual.